Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 21. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Cafarnaúm. Bajo la luz de una solitaria vela, el pequeño Jacob se encontraba reclinado en una austera cama, en la modesta morada a las afueras de Cafarnaúm. En su sueño, se hallaba de nuevo en el templo de Jerusalén, aquel que tanto había presenciado los actos fervorosos de Jesús. En su visión onírica, reviviendo momentos en los que él mismo había estado presente semanas atrás, se hallaba sentado junto a su madre frente al Nazareno, quien observaba atentamente la multitud que se congregaba en aquel lugar sagrado. El murmullo de las conversaciones y el choque de las monedas en las arcas del tesoro llenaban el aire con una sinfonía que mezclaba devoción y obligación. Jesús, cuya llegada a la ciudad había sido recibida tanto con hosanas como con murmullos de descontento, caminaba por los patios del templo seguido por sus discípulos y una creciente multitud de curiosos. A pesar de que se palpaba cierta tensión en el aire, los discípulos le preguntaron acerca del futuro de Jerusalén. En respuesta a sus inquietudes, Jesús los instruyó sobre los inminentes tiempos de aflicción que se avecinaban. Con palabras cargadas de simbolismo, Jesús profetizó sobre la venida de falsos mesías, guerras, terremotos y pestes que precederían a la destrucción de la ciudad santa. Advirtió sobre la persecución de sus seguidores y la necesidad de permanecer firmes en la fe a pesar de los desafíos a los que se enfrentarían. El pequeño, en su sueño, se asustó. Una mano amiga sacó a Jacob de su angustia. Al abrir los ojos, se desperezó y vio a su tío Simón. Al verle atemorizado, su tío había decidido sacarle de su pesadilla. Jacob le sonrió y Simón le invitó a salir con él al patio. Era de noche, pero los apóstoles charlaban en la esquina opuesta del patio con Jesús, pues eran incapaces de pegar ojo. Simón se acomodó en el suelo y Jacob se sentó junto a él. Al preguntarle por lo que soñaba, Jacob le contó que recordaba el momento en el que Jesús instaba a los apóstoles a huir de Jerusalén, en el momento en que vieran que estaba rodeada por ejércitos, pues sería una señal de la cercanía de su desolación. Les recordó que esos días serían de angustia y que muchos caerían, pero les aseguró que él estaría con ellos, dándoles fuerza y sabiduría para enfrentar la adversidad. ¿No te aliviaron esas palabras? Jacob respondió afirmativamente, recordando que, ante aquellas intuitivas palabras, los discípulos se sintieron sobrecogidos por la gravedad de lo que escuchaban, pero también encontraron consuelo en la promesa de la presencia divina en medio de la calamidad. Jacob, durante su sueño, había vuelto a experimentar cómo, entre las columnatas y los pórticos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, guardianes de la ley y la tradición, observaban con desdén y sospecha. La presencia de aquel Galileo, que enseñaba con una autoridad desconcertante y desafiaba abiertamente sus interpretaciones de la ley, era percibida como una amenaza directa a su poder y posición. Fue entonces cuando se acercaron a él, rodeándolo con la seguridad de quienes se saben en posesión de la verdad absoluta. Recuerdo cómo me abrazaste, tío. Tadeo se colocó detrás de ti y Judas se sentó a mi lado y me acarició el pelo, y me dijo que me protegería. Simón recordaba perfectamente aquel momento que Jacob, por un motivo u otro, acababa de recordar en un sueño. Fue un momento de máxima tensión cuando uno de los miembros del Sanedrín cuestionó desafiante con qué potestad hacía Jesús, hijo de José, las cosas que hacía. Exigían saber quién le había otorgado tal autoridad. Tío y sobrino charlaron sobre la multitud expectante que se acercó aún más, ansiosa por escuchar la respuesta del maestro. Jacob había sabido interpretar el ambiente de hostilidad, y Simón le recordó cómo se acurrucó en el regazo de su madre, fruto del agobio. El nazareno, mirando a los ojos a los miembros del Sanedrín con tranquilidad y firmeza, les hizo una pregunta que reflejaba su sabiduría siempre presente. De repente, una voz interrumpió el diálogo entre Jacob y Simón citándose a sí mismo. Yo también les haré una pregunta, díganme,
El bautismo de Juan el Bautista. ¿Era del cielo o de los hombres? Jacob y Simón se giraron y miraron hacia arriba. Aquella voz era inconfundible. Frente a ellos, de pie, estaba Jesús, que se había apartado del grupo y había decidido charlar un rato con ellos. Tomó asiento, se puso cómodo y los animó a que continuaran. Los sumos sacerdotes y ancianos se encontraron en un dilema, y en voz baja mantuvieron un corto pero intenso debate. Siguió narrando Simón sin saber muy bien dónde desembocaría aquella charla. Un sacerdote consultó que si respondían del cielo, les preguntaría por qué no creyeron en él. Y otro de los ancianos replicó que decir de los hombres provocaría la ira de la multitud, que consideraba a ese Juan como un profeta. Tras un breve y tenso concilio entre ellos, no tuvieron más remedio que responder que no lo sabían. Entonces, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas, sentenció Jesús. Maestro, fueron tan incapaces de atraparte en sus palabras que se retiraron frustrados por su incompetencia para desacreditarte ante el pueblo. Simón se refería a cómo, tras el encontronazo desafortunado con los miembros del Sanedrín, Jesús continuó enseñando en el templo, compartiendo parábolas y verdades eternas con aquellos que tenían oídos para escuchar. A través de aquel enfrentamiento, había demostrado una vez más que su autoridad no provenía del reconocimiento de las estructuras de poder terrenal, sino de un origen mucho más elevado. ¿Por qué habláis de aquel encuentro?, preguntó con curiosidad y amabilidad Jesús. Jacob tenía una pesadilla. Me vi en la necesidad de despertarle y me contó que estaba soñando. Pequeño Jacob, ¿dónde querías llegar? Jacob abrió su mano y enseñó el pequeño leptón que le había entregado el mismo maestro horas atrás, tan pronto como se hizo realidad su resurrección. Me acuerdo mucho de aquella señora. La viuda. Al nazareno le agradó mucho cómo el pequeño recordaba aquel acontecimiento, un suceso que podría aparentar ser nimio en un primer momento, pero con un mensaje profundo sobre la generosidad, la devoción y la voluntad. Algo llamó la atención del Galileo. Giró momentáneamente su mirada para encontrar a Miriam, que se había despertado y a lo lejos disfrutaba de una vista maravillosa, su querido Simón, su amado Jacob y su venerado Jesús. Con un breve gesto, la madre les dejó hacer, y Jesús aceptó su decisión. Ella sería una mera observadora de la ternura que desprendían los tres reunidos. El nazareno volvió a mirar a Jacob, invitándole a desahogarse con ellos. Recuerdo, comenzó Jacob, a mucha gente rica echando mucho dinero en el arca del tesoro del templo, con aquellos ropajes finos y movimientos casi teatrales, deseosos de que cada ojo los viera, que cada susurro de admiración les llegara a los oídos. No me gustaba nada esa gente, replicó Jacob a su tío para después dirigirse a Jesús. Pero tú no los mirabas a ellos. ¿Ah, no? No, vi cómo mirabas a una mujer que andaba muy despacio. Eso es, una figura humilde que apenas lograba abrirse paso entre los otros fieles. Una viuda. ¿Una viuda? Una mujer que había perdido a su marido, Jacob. Y, con una gracia que solo puede nacer del corazón más puro, aquella viuda dejó caer sus escasas monedas en la caja del tesoro. ¿Escuchaste algo, Jacob? En su discreta pureza se aproximó con 2 pequeñas monedas de cobre. Era todo lo que tenía para vivir. No escuché el ruido de las monedas al caer. ¿Lo ves, pequeño? Aquel fue un acto sin pretensiones, sin anuncios previos, el único acto digno de mención en toda la sala. Jacob, ¿recuerdas las palabras que les dije a mis discípulos? Un poco. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos ellos, desde su abundancia, han echado en las ofrendas de Dios. Pero ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Junto a su tío, Jacob escuchaba acariciando su pequeño leptón,
impresionado por la serenidad y la verdad en las simples palabras que le repitió su adorado maestro. Jesús le recordó un mensaje profundo a su alma. La verdadera ofrenda no se medía por la cantidad, sino por la sinceridad, por el sacrificio, por el amor puro e incondicional que impulsaba un acto de dar. Y Jesús, mirándole con aquellos ojos color ambarino, le sonrió como era su costumbre, se levantó, puso su mano sobre el hombro de Simón como símbolo de confraternidad y partió para encontrarse con Esteban, José el Justo, Matías y el resto de los ayudantes de los discípulos que le esperaban al otro lado de la vivienda. Cuando los primeros resquicios de luz se filtraban a través de las rendijas de las ventanas y comenzaba a iluminar el patio, sentí una frescura en mi alma. Las palabras de Jesús en aquella nocturna conversación, idénticas al momento en el que semanas atrás yo mismo fui testigo, resonaban aún en mi ser, ejemplificando una enseñanza que iba más allá de los rituales y las riquezas, que hablaba del verdadero significado de la entrega y de la fe. Y, mientras me preparaba para el nuevo día, era evidente que llevaría conmigo esa moneda, símbolo de la verdad eterna que cobraba vida en mi mente y en mi corazón. En la ofrenda de la viuda, en la simpleza de su contribución, encontré una guía para mi propia vida. La plenitud del dar no se medía en el peso de las monedas, sino en el valor y la plenitud del propósito. Y al tratar el peso de las monedas, no pude evitar dedicar un pensamiento a Judas Iscariote.